Octubre, mes de la Reforma Protestante. Castillo Fuerte, autoría de Martín Lutero e himno de la Reforma. Amigos, la religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. Jesús es el esfuerzo de Dios para alcanzar al hombre. Y es que ninguna religión salva, ningún sacerdote salva, ningún pastor salva, ninguna iglesia salva. Los seres humanos no tenemos forma de alcanzar la salvación eterna por nosotros mismos. Jesucristo sí sana y salva, porque en la Biblia, la palabra de Dios, Él dice 7 veces, yo soy. Y Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es la vid. Amigos cristianos y no cristianos todavía, pero que yo sé que lo serán pronto por la gracia de Dios, me han entusiasmado a comentar sobre Martín Lutero y esto que conocemos como la Reforma Protestante.
Es un tema poco tratado debido a sus antecedentes históricos, su profundidad temática, sus causas y sobre todo sus consecuencias. Es, en breves palabras, un tema para teólogos, cosa de lo cual estoy a muchos años luz, pero acepto el reto y lo presentaré a modo de preguntas y respuestas, significándoles que la primera predicada soy yo. ¿Quién fue Martín Lutero? Fue un monje y teólogo de origen alemán que, escandalizado por la corrupción del papado católico romano, inició la reforma protestante. Fue un discípulo obediente, ayunaba y oraba muchas horas al día mientras meditaba y se caracterizó por tratar de que la iglesia cristiana retomara las enseñanzas de la Biblia, procurando reestructurar las iglesias dentro de Europa. ¿Qué es la reforma protestante? Fue el movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en el año 1517 que dio lugar a la división del catolicismo y al surgimiento de numerosas iglesias denominadas protestantes. ¿Por qué se celebra en octubre la Reforma Protestante? Es que el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, ubicado en la ciudad del mismo nombre, Wittenberg, que a su vez era la capital de Sajonia, lo que es actualmente Alemania. ¿Pero qué son esas 95 tesis? Fue el documento redactado por Martín Lutero en el que criticó la corrupción y prácticas de la Iglesia Católica, de manera especial la acumulación de bienes materiales y la venta de indulgencias, que eran unos documentos o especie de cartas que quitaban la obligación de arrepentirse de los pecados a cambio de pagar por ellos a la Iglesia. Y si la persona había muerto, un familiar o amigo podía comprar dicha indulgencia para limitar la cantidad de tiempo que ese ser querido tendría que pasar en el purgatorio. Decían los sacerdotes de entonces, cuando la moneda cae en la caja, el alma sale volando del purgatorio. En otras palabras, se enseñaba a las personas que podían comprar su camino al cielo por dinero, sin arrepentimiento de sus pecados y, peor aún, seguirlos cometiendo porque disponían de una indulgencia que los libraba de culpas. ¿Y qué ocurrió con Lutero después de estos desacatos al poder inmenso de la Iglesia Católica? En 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero de la Iglesia Católica, lo declaró hereje y emitió una orden de muerte autorizando a cualquiera para que lo matara. Pero el príncipe Federico de Sajonia, defensor de Lutero, lo protegió, escondiéndolo en uno de sus castillos, donde Lutero comenzó a elaborar una traducción de la Biblia al idioma alemán que completó 10 años más tarde. ¿De dónde viene el nombre protestante? Con la publicación de las 95 tesis, Lutero protestó contra las enseñanzas y tradiciones no bíblicas de la Iglesia Católica Romana, promovió un retorno a los valores del cristianismo primitivo y el rechazo a la autoridad del Papa sobre toda la cristiandad, dando origen al protestantismo. Muchos se unieron a su protesta y se fundaron nuevas iglesias fuera del control de la Iglesia Católica. La palabra protestante se convirtió en un término popular para describir a quienes aprovechaban y apoyaban las protestas de Lutero contra la Iglesia, defendían las reformas, declaraban su lealtad a Dios y protestaban por cualquier lealtad o compromiso con el emperador. ¿Qué son las 5 solas que tanto se mencionan en la Reforma Protestante? Son 5 frases en latín enarboladas durante la Reforma Protestante que establecían las diferencias entre los reformadores y la Iglesia Católica Romana. Estas 5 enseñanzas definían los argumentos bíblicos de los protestantes. Y estas son: 1. Sola escritura. Solo las escrituras bastan. Es decir, la Biblia es la única fuente de autoridad para los cristianos. 2. Sola fe. Significa que la salvación es un don gratuito. Somos salvados por la fe en Jesús, no por ningún acto ni obra que realicemos. 3. Solo la gracia. Esto es, que la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no de lo que nosotros hacemos. 4. Solo Cristo.
es claro que Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Solo mediante Él y por Él podemos llegar al cielo. Y quinto, solo a Dios la gloria. Única y exclusivamente a Él sea toda la gloria. Nuestro objetivo es glorificar al Señor, y así lo establece la Biblia. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo en la gloria de Dios. Martín Lutero murió en 1546, dejando el legado de la defensa de la fe cristiana basada en la Biblia y el cimiento de la fe protestante que hoy en día conforman las diferentes iglesias evangélicas. Les dejo este instructivo video que les orientará clara y secuencialmente cómo ocurrieron los acontecimientos. Dios los bendiga especialmente. En 5 minutos te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Martín Lutero, la Reforma Protestante y por qué son tan importantes para la historia. No te olvides de suscribirte y empezamos. Partamos de finales del siglo XV, estamos todavía dentro de la Edad Media. Esta era una época totalmente teocentrista. Esto significaba que la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín, aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y no lo entendía. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley, y también leerla o interpretarla por sí mismo. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la Iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitía a quien las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. Y también se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias y, lógicamente, el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en Roma. Frente a esto, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. En realidad no se sabe si fue tan teatral el gesto, pero con seguridad se las hizo llegar al clero. Estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante. La idea central era que los creyentes debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través de las obras o donaciones de dinero. Lutero creía que no se necesitaba un intermediario como el Papa para comunicarse con Dios y que las escrituras debían ser de libre interpretación. Era una idea muy disruptiva. Y por eso, 3 años más tarde, en 1520, el Papa lo declaró hereje y lo excomulgó. Pero para esta época, ciertas partes de la nobleza ya estaban apoyando a Lutero y le dieron asilo. Ya refugiado en el castillo de Wartburg, Lutero traduce la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pueda leerla y la interprete por sí misma. Otros habían criticado a la Iglesia a lo largo de la historia, pero terminaron mal. Lutero, en cambio, se pudo valer de una nueva tecnología para la época, la imprenta de Gutenberg, que le permitió imprimir ejemplares y difundir folletos para el nuevo dogma protestante. Lo que inició como una llamada para reformar las indulgencias pasó a ser una verdadera revolución. En sus escritos mientras era perseguido, Lutero también criticaba las riquezas de los nobles y la explotación de los campesinos. Esto inspiró la llamada Guerra de los Campesinos, que tuvo lugar entre 1524 y 1525. Con Thomas Müntzer a la cabeza, los campesinos se negaron a trabajar y a pagar tributos. Hubo revueltas y una gran cantidad de muertos. Lutero, por su parte, se pronunció en contra de la revuelta y justificó que los príncipes alemanes aplicaran la fuerza y represión. Lo que sigue es un periodo en el que el Papa y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron a los diferentes príncipes de la corona alemana que apoyaban la ideología protestante. Finalmente, en 1555 se firma el Tratado de Paz de Augsburgo, que enunciaba que cada príncipe podía elegir qué religión debían adoptar los habitantes bajo sus dominios. Luego de esto, el protestantismo se difundió más allá de Alemania y llegó a los países bálticos, Escandinavia, Suiza, Gran Bretaña y Francia. La respuesta de la religión católica fue la Contrarreforma, pero eso te lo cuento en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final y acordate de suscribirte para no perderte de ninguna publicación.